Bien, va bien eso. Me voy a poner los auriculares, ya lo tengo cargado. Bueno, mientras tanto, déjame que presente el programa. Estamos en el episodio número 30 del show que llamamos Parlem del Cosmos. Parlem del Cosmos es un programa de Cosmos Mataró, una agrupación de aficionados de Mataró, la provincia de Barcelona, que tiene como objetivo que cada fin de semana, cada sábado a las 7, hablemos de una forma distendida, sin PowerPoints, sin demasiada preparación, con alguna persona cuya por el cosmos la comparta con nosotros. Es decir, estamos teniendo la oportunidad de charlar con gente de muy diversa índole, afiliación, profesionales, aficionados, pero con un único punto común, y es que todos ellos compartan una afición común por el cosmos. Y este es el caso de Bebe Aguilar, que es un honor de que con nosotros. Una persona que lleva muchos años en el campo de astronomía amateur, como asociado con Sabadell, con la Estación Astronómica de Sabadell, pero que, aparte de las observaciones, tiene también una serie de inquietudes que van más allá de la mera observación visual de estrellas, etcétera, y se entra en terrenos mucho más profundos e interesantes, como puede ser la cosmología o la física cuántica. Pero antes de lanzarnos a ese tema, darte la bienvenida. Esteban, buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Encantado de tenerte aquí. Bueno, puedo decir, espero que no sea mucha indiscreción, que me pasaste una relación de cosas que podemos tocar. Vamos a seguir ese listado de cosas que eran temas muy interesantes, empezando, por ejemplo, si te parece, empezando por tu interés por el mundo de astronomía. Quiero saber de dónde aparece ese interés por astronomía. ¿Es una cosa que viene de familia? ¿Es una cosa que aparece por accidente? ¿Es una cosa que sucede tarde, que sucede pronto en tu vida? Sí, bien. Esto viene de los magníficos cielos de l'Empordà de la década de los 90, donde prácticamente no había luz en un pueblo llamado Vilafant. Y bueno, un cielo magnífico, y mi padre me enseñó, bueno, las cuatro cosas básicas de la Osa Mayor, la Menor, la Polar y bueno, y la Vía Láctea, y esto es la semilla que quedó en mi mente, ¿no? Y después de mayor, también en un camping, conocí a un señor que me volvió a influir enseñándome algunos objetos, y entonces, bueno, al cabo de unos años, pues decidí, profundizar en ese tema porque me pareció que era interesante, y adquirí unos materiales, o sea que, bueno, tengo un Smith Cassegranger 200, y después me compré la montura Vixen, esa automatizada con el Sky Sensor, y una ST y una SVIC de CCD y una óptica adaptativa, y bueno. ¿De qué año hablamos más o menos, Esteve? Bueno, esto debe hacer, yo que me he dedicado más a esto, debe hacer 30 y pico de años. Bueno, es que me estás diciendo un equipamiento que hace 30 y pico de años no era muy habitual, no era común en los aficionados. ¿Eh? Es decir, me suena a que, Esteban, eras un poco un privilegiado por dos motivos: por la disposición económica, pero también por los cielos los que disfrutabas en aquella época. Bueno, esto ya, como sabes, soy de la agrupación de Sabadell. Allí fuimos a Àger hace muchísimos años, no sé, a lo mejor 15 o 18 años que íbamos a Àger, antes íbamos a otro sitio, y con los de Sabadell es cuando realmente desarrollé este tema. O sea, yo les decía esto cuando íbamos a Àger. Cuando yo era pequeño en el Empordà, en un pueblo de mala muerte, teníamos un cielo mejor. Fíjate, tenemos que hacer 300 kilómetros ahora para encontrar un cielo que no le llega ni a los zapatos. Lo has dicho de una forma muy brutal, pero me da la impresión de que hay mucha verdad de lo que dices. Sí, La AP7 ha destruido muchos cielos. sí, 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 sí. Sí, sí, es así, es así. Y bueno, yo si quieres ahora podemos ir comentando lo que hice, cómo fui desarrollando. O sea, empecé como todos.
Mira, como a ojo, a simple vista no puedes ver ninguna galaxia bien ni ningún cúmulo globular, pues claro, cuando con el telescopio con visual ves, por ejemplo, el M13 o ves estas galaxias que se ven con sus brazos, claro, eso te causa mucha impresión. Entonces eso se va desarrollando aquí, entonces se va esto bifurcando en algún camino como es esos grandes fotógrafos que hay que hacen estas fotos tan espectaculares que parecen los del Hubble, o sea, es que hace y dominan los programas informáticos. O bien, siguiendo un consejo de un compañero de la astronomía de Sabadell, me dice, hombre, si te compras una CCD, puedes hacer algo más científico, porque la CCD, claro, ya tiene unas cualidades de medir luz, de poder sumar, de refrigeración. Y entonces, sí, entonces ya me dediqué, hice algunos exoplanetas, pero yo quería algo más lejos. Y entonces me fui a los supernovas, y las supernovas aún quería algo más lejos. Y entonces también recordaba a un compañero de Sabadell que me enseñó, creo que es el Quasar 13273, que lo puedes ver con telescopio, Sí. y eso me emocionó y digo, pues tengo que mirar los quasars que aún están más lejos. O sea, y entonces... esto es una cosa curiosa porque la foto de un quasar, una foto de una galaxia es una foto preciosa y estos que saben tanto, pues te cae la baba cuando la ves, ¿no? Pero un quasar no sabe si es un píxel que ha quedado caliente o un detritus de una mosca que ha quedado pegado ahí porque no tiene ninguna emoción fotográfica. Lo que pasa es que es un problema de coco. Es un problema de coco porque a mí lo que me gusta del quasar es después calcular todos los parámetros posibles del quasar y entonces, bueno, o sea, bueno, si te parece o quieres comentar alguna cosa o desarrollo con los quasars. Bueno, lo que has comentado realmente me ha gustado porque precisamente hace unos días, viendo un programa de estos, un planetario, caí en la cuenta de la enorme cantidad de cuásares que hay en nuestro alcance. Hay cientos de cuásares, el que tú has mencionado, el 3 fue el primero descubierto y es prácticamente asequible, creo que tiene magnitud 12 o algo por el estilo, y es asequible. Los demás son un poco más complicados, pero estamos hablando de objetos que son todos ellos a alcance condicionado y que representan definitivamente los confines del universo. Es decir, representan los objetos más lejanos a los que un ser humano puede aspirar y son tan lejanos que de hecho no muestran ningún tipo de movimiento propio. Es decir, da la impresión de que estén clavados en la esfera celeste y eso les permite servirnos de referencias. Sabes que el ser humano busca siempre referencias en el cielo, una tarea difícil y muchas veces abocada al fracaso porque en el cielo se mueve todo y posiblemente también los cuásares, pero a esta distancia estamos hablando de objetos que nos aparecen completamente inmóviles. Así que tu propuesta de hablar de ellos me pareció súper adecuada para la curiosidad que yo tenía. Así que te ruego, no, o sea, no es que te dejes, que te ruego que por favor desarrolles más el tema. Sí, fíjate, una anécdota, porque representa los quasars para mí, o sea, hay un señor que ahora está muerto que quizá algunos de que nos puedan escuchar ahora no sé, o lo visualicen después. Hay un señor que se llamaba Raymond Panikkar, no sé si lo conoces, que después se jubiló a Tabartet. Este era un experto de reconocimiento internacional en el campo de la filosofía y del estudio de religiones y religiones comparadas. Concretamente era un experto en hinduismo y budismo que estaba en las universidades de la India y en universidades de Estados Unidos. Bueno, este señor, yo una vez estuve en alguna conferencia suya y era muy espectacular con los movimientos. Y él cuando hablaba de estos temas suyos que dominaba, pues levantaba un brazo y movía los dedos y decía, es que tocamos los límites. O sea, él mentalmente de lo que explicaba le daba la sensación y comunicaba al auditorio que estaba tocando los límites de la capacidad de conocimiento. Bueno, pues una forma gráfica a mí, cuando yo puedo, o sea, fíjate, es lo que has dicho tú, con un equipo relativamente sencillo, yo puedo fotografiar quasars hasta una magnitud de 18,3 aquí en plan, es un cielo que hay humedad y luz y contaminación. Bueno, y cuando le puedo
calcular sus parámetros, me da esa sensación del Raymond Panikkar que tocas los límites del universo. A mí, a otro igual no le dice nada, pero cuando yo puedo calcular, por ejemplo, cuándo empezó a emitir luz este quasar después del Big Bang, bueno, por ejemplo, 2 millones, tengo uno aquí que estoy mirando de reojo, 700.000 años. Pues es bastante... mirando en esas magnitudes grandes, pues no pasó mucho tiempo para que este quasar emitiera luz, ¿no? ¿Y cuánto tiempo tardó la luz en llegar a nosotros? Pues esta luz, por ejemplo, en este, ahora que estoy mirando de reojo... Perdona, espera. Esteban, 10 millones. Discúlpame. No sé si te has fijado, has recuerdo que a la sala ha entrado un señor. Hombre, mi amigo Pujol, presidente de Castro. Buena tarde, buena tarde. Me he añadido tarde, he tenido un problema en fábrica, ha habido, como es conocido de todos vosotros, creo yo, que nos hemos quedado sin corriente buena parte del territorio de por aquí cerca y he tenido que ir a solucionar algunos problemas. Esteban, esta vez te has librado. A ti ya no te toca esto. Lo que pensaba, me ha dicho, es que te hubieran llamado, digo, no te dudes, estaría todo parado. Seguro, estaba todo parado. Un problema que he oído que es con un hidroavión que ha afectado a la mayor parte de la península. Bueno, son cosas que dicen. Sí, es así. A ver, yo quería... me he metido así por el morro. A este señor que se llama Esteban Aguilar, hace muchos años que nos conocemos, hemos sido compañeros de trabajo durante muchísimo tiempo. Para mí ha sido una gozada poder trabajar con él, aunque a veces nos tirábamos los trastos a la cabeza, pero cuando teníamos algún momentillo intentábamos tirar de nuestra pasión. Pero él lo que dice y me impactó muchísimo me parece que fue el primer quasar que hiciste, Esteban, el de 8.000 millones de años. Sí. ¿Por qué tan curioso este quasar que hiciste y tal? Bueno, ahora he hecho de más lejos, ¿no? Por ejemplo, este que te comentaba, la luz ha tardado prácticamente 11.000 millones de años en llegar a nosotros. Pero lo curioso, tal como tú dices que siempre vemos el pasado, este quasar que ha tardado cerca de 11.000 millones, 10.600 millones de años luz en llegar, cuando emitió la luz estaba 5.000 millones de años. Es decir, es lo que a mí me gusta calcular. El quasar está a 5.000 millones de años luz de distancia, pero la luz tarda 10.000 millones de años luz en llegar. ¿Por qué? Porque el universo se expande y entonces mientras esa luz ha ido viajando, el universo se ha ido expandiendo. Y ese quasar, por ejemplo, ahora está a 16.000 millones de años luz en este momento. Está a esta distancia. Y la luz que emite jamás llegará aunque vivieras infinitamente y la Tierra durase infinitamente, porque el desplazamiento es hiperlumínico. Y entonces, que ya tocaremos aquí cómo vamos de esto, hiperlumínico, uno dice, coño, ¿no puedes ir más rápido que la velocidad de la luz? Sí, porque la expansión del universo no tiene nada que ver, es un cambio de escala y las velocidades es un concepto cinemático. Entonces, claro, de aquí es donde después en los comentarios que hacíamos de hablar es cuando, y mi amigo Pujol lo sabe porque hemos hablado muchas horas de esto, cómo la astronomía y la cosmología lo abarca todo. O sea, la afición, y yo se lo digo a todos, la afición de la astronomía es una de las reinas de las aficiones, porque para mí la astronomía y la cosmología es como una barra que tiene muchos ovillos conectados allí con hilos sueltos. Tú tiras de un ovillo y nunca acabas. Por ejemplo, no sé, de eso del quasar, distancia. Después te entra la relatividad. Tienes que ir a otro ovillo que hable de la relatividad. Después hay un follón de fluctuaciones cuánticas. Te tienes que ir a uno de mecánica cuántica. Además, todos los ovillos están interconectados y cuando tiras de uno, tiran todos. Entonces, claro, lo que diría Pujol, y es que incluso llegas a la biología, llegas
llegas a la persona humana, al universo inteligente, el sistema de comunicación, la información que fluye por el universo. Claro, todo eso te obliga a ir informándote con grandes científicos que hay pues, en Estados Unidos o en Alemania, Inglaterra, en sus ediciones, y bueno, es una pasión que es lo que le digo siempre a mi amigo Pujol, que es que lo abarca todo. O sea, es que la astronomía y la cosmología es el todo. Sí, sí. A ver, yo lo que quería decir es de que una de las curiosidades de este primer cuásar que hemos estado hablando muchísimas veces acerca de él es por qué originalmente solamente ves una pieza, pero a nosotros nos llega dos piezas. O sea, vemos dos imágenes. ¿Puedes explicarlo esto? ¿Por qué pasa? ¿Y cómo has llegado hasta todo esto? Ah, bueno, sí, vale. Es que ahora pensaba que si hay una observación visual del 13073 que también se ven dos, pero no, ahora es que por el nombre no me acordaba. El Pujol se refiere a un cuásar que es por desdoblamiento por óptica relativista. Este es uno de los cuásares que se ha hecho para comprobar la teoría de la relatividad. Y, o sea, hay una deformación gravitatoria porque en su trayecto, ahora te he conectado, Pujol, es que no estaba... Vale. O sea, el trayecto de ese cuásar encuentra una galaxia por el camino y lo desvía. Entonces uno va por un lado de la galaxia y el otro por el otro, con desviaciones distintas, y cuando tú lo fotografías ves dos cuásares. Esto lo hizo un amigo mío en Àger, en el cielo bueno, no tanto como la Empordà, pero bueno, con un telescopio de 14 pulgadas, y yo pensé, a ver si soy capaz de hacerlo en Blanes con un telescopio más pequeño, con un cielo contaminado, y bueno, fue la gran ilusión mía, que por eso se lo dije a Pujol, de poder grabar y poder fotografiar y poder ver estos dos cuásares separados. O sea, este cuásar separado, dos cuásares, es el mismo cuásar que por lente gravitatoria se forma dos. Hay fotografías del Hubble de galaxias dobles, que en realidad es la misma galaxia. O sea, esto, pues, claro, son dos cagaradas de mosca que decimos en catalán, pero tienen una profundidad científica y filosófica aturdidora. Esto es el rollo que le pegaba al Pujol. Mira, Pujol, que... Sí, bueno, sí. En estos 40 y tantos años... Sí, el hecho es que le ha llegado y que Josep, pues, habla de ti con una enorme pasión porque le ha llegado y eso es lo importante. Y cuando hablamos de astronomía, aparte de pasárnoslo bien nosotros, es transmitir esa pasión a los demás. Y tú lo has conseguido, como mínimo has conseguido con Josep y ahora también conmigo. O sea que muchas gracias por el apunte. No, y con muchísima más gente. Piensa que yo he ido a conferencias que ha dado él, por ejemplo, en Malgrat y tal, y en un colegio, y al final de la clase... de la clase magistral, porque fue una clase magistral de la Esteba, se pararon 7 u 8 personas allí y le estaban machacando a preguntas acerca de toda la evolución universal que es una de las conferencias que da él desde el origen del universo hasta nuestros días, ¿no? Y por eso que transmite el cosmos, todo lo que él está intentando aprender y tal, lo interpreta y lo sintetiza y te lo explica. A veces un poco más complicado, un poco más ligero, pero bueno. Yo solamente quería hacer este apunte, el protagonista es él, no soy yo. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, Josep, por la intervención. Ha sido por tu parte muy entrañable. Espero que te haya gustado, Esteban. Mucho. Sí, hombre, sí. Hay todo aquí, pues ya sabes, esa organización de Castor que intentamos hacer eso que dice el Pujol, de comunicar esta afición que la gente mucha no conoce. Sí. Con Castor, que tenemos mucho cariño a esa agrupación, a ver si podemos hacer pronto alguna salida conjunta. Sí. Ya lo sabes, cuando todo esto pase, siempre decimos esta frase, ¿no? Cuando todo esto pase, si me ha pasado algún día, haremos una salida. Hace poco tuvimos una observación en el Montseny, hace un par de semanas. Sí. Así que os estuve siguiendo. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de volver a verlo.
De Y a ver si acord. también podemos verte a ti. Jo sigo, ¿eh? Muy ¿Me bien. desconectas? Muy Vinga, bien. Muchas adeu. gracias. Vale, Un saludo. Adeu, adeu. Adeu. Com se desconnecta això? Bueno, continuamos con Sí, lo sí. que estábamos comentando, que es un tema muy importante, de mucha amplitud, los quasares. Ha habido una de las personas que nos están viendo, me ha preguntado qué equipo estás utilizando para ese tipo de astronomía. Sí, mira, yo tengo, ya le digo, puedo hacer quarks hasta 18,3 de magnitud sin filtrado. ¿Qué máquina? Tengo estas que ahora están descatalogadas, una SBIC ST7 XME, y entonces yo tengo un Smith Cassegrain de 200. Y tengo, bueno, hay una reducción de focal y hace años que lo tengo puesto, debe quedar a 2 y pico. Y después tengo tengo la montura Vixen computarizada, pero estas monturas, por ejemplo, la que tiene mi amigo Pujol, incluso ahora, antes, tal como tú has dicho, eran más caras, pero ahora son más baratas, pero aguantan más peso y son más precisas. Entonces yo en esa montura tuve que ponerle lo que vendían como óptica adaptativa, que es un sistema que hay unos espejos dentro que van corrigiendo la desviación. Y entonces hay un error de menos de medio píxel en el seguimiento, ¿no? Gracias. Pues bueno, yo hago 10 fotografías de 2 minutos, o sea, 10 fotografías de 2 minutos, las sumo y en el mismo el programa que tiene de la DSVIC, el programa que tiene, ello lo suma, puedes mejorarlo, o sea, puedes hacer las medias, bueno, y entonces con esto, pues, bueno, después en el programa ese de Sky, que hay muchos programas, la foto que yo hago la proyecta encima del mapa estelar y entonces yo veo si estoy en el mismo sitio. Y entonces, como el Quasar ya te dan las coordenadas, porque hay una página de la NASA que hay allí 100, 800, 900 Quasar o más, y te dan todas las coordenadas. Y entonces tú, claro, puedes comprobar si lo que realmente te ha salido ahí, esa mosca agonizante, pues realmente es el Quasar que tú estás buscando. Porque claro, luego, cuando tú aplicas un programa para saber las coordenadas exactas, que también hay varios, pues dices, bueno, tiene que tener un error de menos de 1 segundo de arco y dices, pues sí, es ese. O, ostras, esto ha quedado desviado, aquí me he hecho un lío, lo vuelves a corregir o tal. Pero con eso, ya te digo, con ese equipo, o sea, un telescopio de 200 Cassegrain y una CCD SBIC, que en su tiempo estaba bastante bien esa máquina, y en mi montura necesita la óptica adaptativa. Pues no tengo nada más. En esto yo puedo hacer un montón de cuartas hasta esta magnitud, porque hay muchos de 20, 21, 22 y 23 de estos no llego. Pero bueno, ya me conformo. Nosotros, como curiosidad, tenemos el mismo modelo de cámara con un Smith Cassegrain LX200 de MIT, el mismo tipo de cámara. Ahora usamos otras cámaras más avanzadas, pero ese tipo de cámara CCD refrigerada que has mencionado tú ha sido especialmente utilizada para todo tipo de trabajos científicos. Es una cámara con muy buena reputación. Ha quedado superada por la actualidad, pero es una cámara con muy poco ruido. El campo es muy pequeño. Es una cámara, obviamente, que no tiene el campo que tienen las cámaras actuales, el número de píxeles, pero es una cámara muy eficaz. Me gustaría que nos contaras, porque no lo hemos hecho hasta el momento, qué es un quasar, porque nos hemos lanzado ahora los quasars, los hemos definido ya como una pequeña cagarita. Bueno, yo del quasar, bueno, la definición que tengo pues sería la más sencilla, que es núcleos de galaxias activas muy lejanas, de las primeras que se formaron. En cuanto a esa definición tan sencilla, en este caso a mí me es suficiente, porque a mí lo que me ha gustado y he luchado mucho es en poder hacer esos cálculos que te he dicho, de todas estas distancias, las velocidades de recesión. Por ejemplo, ese quasar que te he dicho, un Z de 2,32, tenía una velocidad de recesión más rápida cuando estaba más cerca que ahora que está más lejos. Claro, y esto ya dices,
¿cómo puede ser si el universo cada vez se acelera y se expande más rápido? ¿Cómo puede ser que ese quasar a los 5.000 millones de años luz que estaba, se movía más deprisa? Bueno, pues porque el universo tuvo una aceleración, una desaceleración y una aceleración. Y esto, aunque no me esté viendo, tengo que agradecer a un profesor de la Universidad de La Laguna, que se llama Jordi Cepa, que él publicó un libro para la universidad y para créditos y para doctorados y cosas de estas, que yo me pasé mucho tiempo intentando comprender. Y entonces, concretamente, esto de los quasars no llegaba a poderlo clarificar claro. Y yo le envié una email a este señor y se lo expliqué. Y siempre le agradeceré que ese señor pues me contestó dando toda serie de explicaciones y matemáticas. Y bueno, yo siempre he dicho que la explicación de ese señor es como si hubiera hecho un cursillo en la universidad con él, porque él me permitió poder hacer una cantidad de cálculos de los quasars, que es gracias a él. Si no hubiera por ese señor, el Jordi Cepa, que también sale en YouTube con algún vídeo hablando de la expansión del universo, yo no podría haber aprendido a hacer esto, que es lo que realmente me ilusiona, poder calcular esto. ¿Esta luz llegará o no llegará? ¿Y ahora dónde está? ¿Y a qué velocidad se aleja? Es que es curioso que el ser humano pueda calcular un elemento ahora que está a 18.000 millones de años luz, ¿a qué velocidad se aleja? Porque, claro, también nos pensamos la constante de Hubble, 60 o entre 60 y 70. Ahora, pero cuando haces esos cálculos tienes que calcular la velocidad de Hubble que tenía hace muchos miles de millones atrás. Y entonces esta velocidad era mucho más elevada. Claro, todo esto es lo que te he dicho de la cosmología. Es como una barra y si buscas una cosa, todos los nubillos se desenrollan, porque para poder hacer una cosa tienes que aprender otra. Por eso te decía que es tan amplia la afición de la astronomía. Muy bien. Te comentaba que, bueno, te iba a interrumpir, no ha sido necesario porque precisamente unas personas que nos están escuchando había preguntado precisamente quién te había enseñado a hacer esos cálculos. Y tú ya lo has mencionado varias veces. ¿Tu nombre nos lo puedes repetir otra vez, por favor? Sí, Jordi Cepa, y te enseñaré el libro, que en la agrupación de Sabadell también lo tienen, digo. No sé si hay otros. Este hombre lo publicó porque él mismo decía que en castellano no había. Y entonces él tiene aquí para profesores de la universidad, incluso para doctorados y para gente como nosotros. Y ahora haré aquello de aquí y enseñaré la tapa del libro. Muy bien. Me parece que para que lo pueda ver todo el mundo. Muy bien. ¿Lo vemos? Súbelo un poquito, por favor. O bájalo. Ahora lo vemos. Jordi Cepa, Cosmología Física. Muy bien. Jordi Cepa, Cosmología Física. Muy bien. Muchas gracias. Sí, hombre. De todas formas, la verdad sea dicha, Esteve, ese es un campo tremendamente dinámico en el que los conocimientos se suceden día tras día, se amplían, nuevos datos, nuevos telescopios nos obligan a repensar y a recalcular lo que ya sabemos. Así que es un campo especialmente, vamos a decir, especialmente proclive a que las cosas que hemos de aprender tengamos que reaprenderlas de nuevo. Has mencionado en tu última intervención muy brevemente el concepto de expansión acelerada del universo. Sí. La expansión acelerada del universo, para los que nos escuchen, no ha formado parte del cosmos de conocimientos astronómicos hasta hace bien poco. En el año 2000 no se conocía prácticamente. Por lo tanto, hablamos de una astronomía novísima que también corre el peligro de quedarse mañana mismo anticuada, gracias a las aportaciones continuas de telescopios cada vez más grandes, cada vez más sofisticados. Así que es fantástico que tengamos una base sólida sobre la cual ir construyendo. Aunque a veces nos toque deconstruir, a veces nos toca desaprender para poder aprender. Así que los quasars han sido tu gran pasión en la astronomía, una pasión que verdaderamente poca gente sigue. Los quasars, como tú has dicho, son poco atractivos a nivel estético,
A nivel estético, nada. Es que no sabes si aquello es un píxel quemado o realmente es el Quasar. Y borroso, además. No tiene ninguna... pero tiene como anécdota la importancia que decía un amigo mío que había sido capitán de barco, que decía, estábamos ahí todos despistados en medio del océano y teníamos el plano y vemos ahí un puntito y digo, si eso es una isla, estamos salvados, pero si es una cagarada de mosca, estamos perdidos, ¿no? O sea, esa importancia de una cosa es lo mismo que tiene un Carsan. O sea, una cosa insignificante que no sabes si has hecho la fotografía mal, pues sí, no tiene ninguna... Cuando la comparas con estas fotos y esas galaxias y esos brazos y ese tratamiento que le dan a esta gente que sabe tanto, claro, eso es otra vía totalmente distinta. Pero bueno, aquí mides la magnitud con esas CCDs, este concretamente que te hablaba de una Z de 2,32, esta la da al catálogo, pero magnitud 18,28. Después es interesante porque estos cálculos después, a ver, hay calculadoras y la NASA los tiene publicados de su departamento. Y entonces yo lo que hago, yo los calculo y después los comparo con los de la NASA. Y bueno, cuadran muchísimo. Y si no cuadran mal es porque yo, siguiendo las orientaciones del Jordi Cepa, en densidades de energía del universo le pongo un número y los de la NASA le ponen 3 decimales. Y entonces los 3 decimales son los que hacen variar un poco, pero todos los números que yo te he dicho los contrasto después con los datos por la NASA y me cuadran. Hay que decir que tú eres de formación ingeniero superior. Es decir, que ya tienes cierta tendencia a que te guste calcular cosas. Sí, me gusta calcular cosas. Sí. Pero no te has quedado en los cuasares, Esteban, no te has quedado en los cuasares. ¿Has ido más allá o más para acá, según se mide? Porque cuando hablamos del mundo cuántico, no sé si referirme al mundo microscópico o es un mundo que está más allá de los confines del universo. Quizá esté en un mundo circular, no lo sé. Sí, a mí es uno de los ovillos de esa afición, he dicho, vas tirando de uno, pues otro ovillo, bueno, aparte que te sale, tienes que trabajar un poco sobre la teoría de la relatividad, también es interesante para entender la relación espacio-tiempo y cómo en función del marco del observador cambia. Esto es interesante. Pero otro punto muy importante es la mecánica cuántica, porque al inicio de... Y yo después, no sé si lo quieres ahora después, hay un apartado, incluso enseñaré el libro, por si a alguien le interesa, porque estirando de ovillos, pues vi que una publicación, ya había leído en otros sitios, de el universo como programación de mecánica cuántica. Es decir, hay un científico en la Universidad de Massachusetts que ha publicado un libro de cómo el universo, lo que sabemos es aquello que si el Big Bang después existían las partículas elementales, pero no existían los átomos porque la temperatura era muy caliente, los electrones iban por su cuenta, no los podían atrapar. Cuando se enfrió, entonces pudo atrapar el electrón, entonces se formaron los núcleos de hidrógeno y helio y después de esto se formó, enfriando por el efecto gravitatorio, se fueron condensando, se formaron las galaxias y las estrellas. Bueno, todo esto hemos lo visto así. Pero claro, tú enfócalo, esto es la corriente científica y filosófica que ahora, que es el misterio de la información, o sea, O sea, siempre se había dicho que un árbol tiene las raíces, y las raíces eran las matemáticas. Luego hay el tronco, que es la física, y luego salen las ramas, que son todas las especialidades. Pero esta gente que se dedica al estudio en todos los campos, dicen que debajo de la matemática hay otra cosa, que es la información. O sea, otro campo nuevo que la información. Y eso a partir de la segunda mitad del siglo pasado, del siglo XX, ha habido grandes científicos y matemáticos que han desarrollado ese tema. Y evidentemente este tema también conecta con la inteligencia artificial, porque con los algoritmos, la potencia de computación, pero hay una barrera que es tú la información, hablas de información, pero siempre algorítmica, es una información fría, pero después está la información semántica, que es la gran barrera, que es el que tú eres consciente de una cosa. Es aquí donde hay la gran barrera, que algunos científicos dicen que sí y otros que no, que se podrá superar, ¿no? Eso que te digo es porque todo eso enfocado, señor,
después te enseñaré el libro, el Seth Lloyd, enfoca cómo el universo se ha formado, pero a partir de la información. Porque él dice, bueno, no es que lo diga él, porque yo he leído comentarios de otros científicos y todos dicen, no, esto por supuesto que es así. Y eso nadie lo discute. La energía hace que los sistemas físicos hagan cosas. La energía hace que se hagan cosas, la fuerza, ¿no? Pero la información le dice a esos sistemas físicos cómo lo tiene que hacer. Cómo lo tiene que hacer. Él pone aquí ejemplos y hay uno de curioso y luego le desarrollaremos. Por ejemplo, una manzana. Hay un ciclista que va con la bicicleta por un camino y necesita azúcar porque necesita más energía. Y hay una manzana ahí y un manzano. Bien, la radiación del Sol ha hecho que se pueda existir la manzana. La energía ha quedado cautiva dentro la estructura molecular con los azúcares que tiene la manzana. El ciclista coge la manzana y se come la manzana. Esa manzana, a través de nuestros elementos orgánicos, la transforma en glucosa. Y esa glucosa es la que da la energía a los músculos. Claro, esto no es una cosa aleatoria, porque la radiación siempre hace que haya la manzana, la energía se queda cautiva dentro y el cuerpo humano transforma los azúcares en glucosa y le da energía a los músculos. O sea, no es una cosa aleatoria, porque se está repitiendo. Aquí hay una información que está transfiriendo de la energía de la radiación solar hasta el ciclista que tiene más fuerza para poder pedalear la bicicleta. La energía hace eso. Pero ¿quién le dice cómo lo va a hacer? Es la información. Y este pues aplica esto al universo, ¿no? O sea, al universo, esto ya viene esto debía ser del siglo XIX, que unos decían que el universo se había hecho por casualidad. Esto concretamente, esto lo propuso bastante, ¿quién era? Aquel de la termodinámica, ¿cómo se llamaba? El Boltzmann. Pero Boltzmann después eso no prosperó y no le dio muchas vueltas. Pero dejó la semilla plantada, que es lo que van estos. Dice, sí, el universo, lo que pasa es que es una computadora cuántica y entonces este sistema aleatorio, que algunos dicen como monos escribiendo a una máquina, tecleando, da programas. Entonces, claro, este explica, y pondré después el libro este explica cómo las radiaciones y los campos electromagnéticos, al incidir sobre las partículas, se comportan, o los electrones con los rayos láser o las radiaciones, tienen más o menos energía y cambian de posición. Por ejemplo, ya no quiero entrar en cosas complicadas, pero lo que le llaman los spins, se pueden inclinar, pueden ir arriba abajo, bueno, total que captan una memoria y podría ser, por ejemplo, arriba es 1 y abajo es 0, supongamos. Fíjate, entonces él explica cómo esos unos y ceros metidos en el programa del universo y con las leyes físicas que le hacen de programa, computando miles de millones de años y fíjate, con la cosa importante que tienen las computadoras cuánticas. Una de las cosas importantes de las computadoras cuánticas es que pueden hacer 1, 0 y los dos a la vez. Pero otra muy importante, es que pueden hacer miles de cosas a la vez. O sea, la función de onda contiene todas las posibilidades y la computadora computa todas las posibilidades que puede haber. Entonces, claro, un universo que las partículas van cogiendo información de su posición, entonces puede hacer toda una serie de cosas. Y aquí hay una cosa que a mí también me impresionó, y todo sale de la astronomía, de la afición de la astronomía, y yo incluso, este libro está en inglés, y entonces, claro, leerlo es un poco más complicado. Yo pensé que no lo había entendido bien, y se lo dije a un amigo mío matemático, me dice, sí, es así. Resulta que está comprobado por estos científicos que programas aleatorios, es decir, de la moneda cara o cruz, programas totalmente aleatorios, cortos,
muchos es basura, pero alguno de vez en cuando da sorpresas espectaculares. Por ejemplo, da soluciones matemáticas, asuntos, ecuaciones químicas, fractales, que también es un campo interesante. Entonces, estos se ha observado, no es que son ideas, que aquí es el asunto que podemos comentar, la diferencia con la filosofía. Este señor, él es profesor y es de mecánica cuántica y está y en construcción de ordenadores cuánticos. Estos lo prueban todo esto. Estas universidades en Massachusetts, pues hay departamentos de investigación que muy avanzados, o sea, que no tenemos ni idea de lo que están probando. Y a mí me llamó muchísimo la atención y a mi amigo matemático se lo comenté, digo, ¿cómo puede ser que un sistema aleatorio dé una solución? Y dice, sí, yo hace muchos años, debía hacer 20 y pico años que estudié la carrera de matemáticas y el profesor ya nos lo dijo, que esto podría ser, lo que pasa que no se podía probar porque los ordenadores que había en aquella época no tenían suficiente potencia. Entonces tú tienes, sintetizando, un sistema de partículas sometido a radiaciones y campos electromagnéticos. Varían las posiciones, por ejemplo, de los spines, que es la posición de un componente de átomo, de un electrón, que cómo gira, si está para arriba o si está para abajo. Todo eso es una información que, entrando en la computación cuántica de todo el universo, produce programas aleatorios que dan resultados. Y entonces un ordenador en un programa finalmente un ordenador es muy sencillo, hace el I, el O, el NOR y esas ecuaciones básicas de lógica, pero los hace millones de veces, les hace millones de veces, y de aquí salen las soluciones. Pues el universo igual, de un universo muy sencillo, él siempre dice que el universo era muy sencillo al inicio, pues se ha hecho complicado porque estaba computando cuánticamente. Y explica, pues yo lo he explicado de una manera muy sencilla, y voy a poner un ejemplo porque yo sé que eso que he dicho es un poco viscoso, pero él dice, por ejemplo, vamos a ver una aplicación en biología. Tú tienes en una roca un agujero y allí hay como un agua, pero resulta que hay dos sustancias químicas. Para que estas dos sustancias químicas que en la naturaleza están dentro de un agujero de una roca, tiene que tener una determinada concentración la A y otra determinada concentración la B. Cuando no tienen esa concentración, no hace nada. Es decir, 0, 0. Y una I lógica, cuando la concentración A sube, le llamamos 1. Cuando la concentración B sube, le llamamos 1. Y una I, para que sea 1, tienen que ser las dos entradas lógicas 1, que es lo que hace un ordenador. Bueno, pues esto hace la naturaleza. O sea, vemos un comportamiento de reacción química, cómo se traslada a una ecuación de lógica matemática. Y así todo. Él dice que para determinar más cómo funciona la vida se tendría que buscar la ecuación lógica de la biología, ¿no? Y, bueno, claro, cuando uno lee esto lo entiende. Dice, ostras, pues es verdad, le digamos, está 0, cuando tenga 1 y este tenga 1, habrá una I, entonces hará la reacción. Bueno, pues todo, multiplicar todo esto por miles de millones, te sale como tú puedes hacer una computación cuántica del universo. Y él va explicando incluso la ley de la relatividad general, cómo se curva el espacio-tiempo, cómo entran las ecuaciones lógicas, en qué punto de la matriz de todo esto. Es interesante. Yo, si a alguien le puedo enseñar el libro. ¿No se oye? No se oye. Adelante, por favor. Sí. Ahora estamos viendo Programming the Universe, Programando el Universo, por Seth Lloyd. S-E-T-H-L-O-O-I-D. Seth Lloyd. Después lo veremos. Pues muy bien. Desde luego es una lectura fascinante, aunque está todavía pendiente la famosa unificación de la física cuántica con la física relativista. El concepto que has mencionado del universo como un ordenador cuántico es un concepto a la vez sencillo y a la vez fascinante. Sí. Es un concepto que creo que añade una capa de complejidad bueno, como hemos visto antes con el tema de astronomía,
al universo que estamos descubriendo a pasos acelerados. Cuando yo era un chaval, empezábamos a sospechar que el universo era binario. Pues no, el universo no es binario. El universo puede que sea cuántico. O no, puede que sea cuántico, no, es cuántico, ¿no? Y vivimos la época en la que estamos en el albor de la computación cuántica para uso comercial. Sí. Para uso comercial. Lo que puede acabar teniendo repercusiones no solamente en el mundo de la física teórica, que les tendrá, sino en otros campos tan alejados como puede ser, por ejemplo, el cibercomercio o la ciberseguridad o prácticamente todo lo que lleve ciber delante. Estamos en los albores de una revolución cuántica que empezó en 1900 con Max Planck. Has mencionado antes a Boltzmann, que por cierto creo recordar que murió de un tumor cerebral o algo por el estilo. Y, no sé. Y estamos ahora empezando a recibir los efectos de ese campo de conocimiento que tiene más de un siglo, teóricamente. Y es ahora que estamos empezando a percibir en nuestra realidad diaria su impacto. Así que una reflexión muy oportuna. Pero quería preguntarte, todo lo que nos estás contando es fascinante, pero ¿qué pasa con la gente que te rodea, con tu familia? ¿Eres capaz de transmitir esa pasión a los que te rodean o quizá no sean demasiado vistos? No, no. A ver, estos que nos dedicamos a todo esto que pasó rato, tenemos que asumir que somos un poco de bichos raros. Vull dir, és així. Vull dir, con el Pujol lo hemos hablado muchas veces. Vull dir, claro, pretender que, a ver, yo me gusta hablar con vosotros porque, bueno, soy de los pocos que os interesa hablar de esto, pero es que todo eso no le interesa a nadie normalmente, ¿eh? Bueno. Claro, ya lo asumo. Por eso intentamos que no pudiera hacer el trabajo. No, a ver, no creo que ligáramos mucho si fuéramos jóvenes yendo a una chica explicando la indeterminación cuántica y la función de colapso de onda. Bueno, la verdad es que aquí en el programa hemos tenido la suerte de tener compañeras que hemos entrevistado astrofísicas, hemos tenido divulgadoras astronómicas, científicas. Si hubiéramos coincidido con alguna de ellas, quizá la cosa habría sido diferente. Pero afortunadamente la mujer se está incorporando cada vez más al campo de la física, de la astronomía. Sí, no, esto sí, sí. Es un campo en el que ya dominan bastante las ciencias de la vida, donde en algunas facultades verdaderamente es un monopolio femenino, pero eso también está llegando al mundo de la física, a un terreno que habitualmente parecía reservado a los hombres. Y ahora estamos viendo un verdadero desembarco de muchas mujeres en un mundo que, por otra parte, podría ser especialmente fértil, es el mundo de la mecánica cuántica, por su complejidad. Sabes que las mujeres siempre han presumido de tener una cosa llamada intuición. Sí, sí, sí. Estamos hablando, con otras palabras, del universo que para el hombre, para nosotros, que solamente distinguimos tres colores, rojo, verde y azul, no sabemos qué es el fucsia, ni el añil, ni... Quizá para nosotros sea un descubrimiento, algo que para ellas, a lo mejor de hace mucho tiempo, que era una obviedad, ¿no? La existencia de infinitas variedades simultáneamente de cualquier verdad, ¿no? de cualquier hecho de la naturaleza. Bueno, eso que has dicho tú, muchos raros, ahora lo llaman frikis, que sabes que los llaman frikis. Sí. Esto que decías de las mujeres, no, a ver, yo he estado en Sabadell en varias conferencias con científicas de alto nivel que están trabajando con interrelación con laboratorios de investigación de Estados Unidos. Yo he ido a la conferencia a escuchar para que esta mujer me informase y me formase. Y hemos tenido ahí, había trabajando en Sabadell también científicas. O sea, yo, a ver, en este aspecto la mujer que se dedique a la física o esto... fantástico, y ahí he conocido muchas y he ido a escuchar sus grandes explicaciones y concretamente una, bueno, y de los temas más avanzados de movimientos, cómo se mueven las galaxias y cómo lo detectan y los programas que hacían y además yo recuerdo siempre esta chica debía ser muy inteligente porque era muy honrada. Yo le hice una pregunta de estas raras y me dice, no lo sé. Pensé, esta chica es inteligente. ¿Sabes qué quiero decir? Porque es normal hacer una pregunta que se desvía totalmente de su campo y el otro, pues en vez de intentar salir y tal, dice, oye, que no lo sé, punto. Pues yo le pensé, chapó,
Muy O bien. sea, fantástico. Unos puntos que tú tenías interés en tocar, espero no dejarme ninguno, pero unos puntos que tenías interés en tocar era hablar sobre la importancia que tiene la astronomía en la filosofía y la filosofía Sí, en la educación sí, de la sí, gente. sí, sí, sí. O sea, actualmente, bueno, tal como comentamos el otro día contigo, la filosofía iba unida con la ciencia y todo esto, pero a nivel actual hay unas palabras de Stephen Hawking que no sentó bien a los filósofos, pero yo creo que es que no entendieron lo que quería decir, porque él decía, concretamente lo tiene en un libro suyo, me parece que es el último que hizo antes de morir, que dice, la filosofía ha muerto por no mantenerse al corriente de la ciencia. Los científicos son los portadores de esa antorcha. Oh, a ver, eh, tú dime si, ¿cómo, si no, si, y hay filósofos que hacen carreras científicas, si no tienen unos conocimientos de la relatividad del espacio-tiempo, que el espacio y tiempo son elementos relativos y conocen esto realmente, cómo está demostrado y cómo se calcula y esto yo creo que este punto concretamente tiene un impacto profundo en el pensamiento. Y otro, la mecánica cuántica. Aquí filósofos de 2 siglos atrás, el determinismo y el determinismo, la libertad. Oye, en la mecánica cuántica está demostrado que en la función de onda están todas las posibilidades perfectamente determinadas, pero que cuando de esa función de onda hacemos una observación o una realidad que le llaman colapso de la función de onda o reducción del vector, entonces solo sale una de estas realidades. Y sale una, ¿cuál saldrá? Sale una en función de unas posibilidades estadísticas. Cada una de las posibles realidades que están en la función de onda tiene unas posibilidades de salir o no salir. Y entonces saldrá la que tiene más posibilidades. Esto está comprobado porque todos estos experimentos es lo bueno que tiene la ciencia, que no es que mientras no se demuestre lo contrario no es una idea, sino que son hechos que están verificados. Esto no me dirás que no tiene un impacto brutal. Yo le digo a veces filósofos que han hecho filosofía, pero no nos entendemos porque hablamos como de mundos distintos. Oye, esto del determinismo bueno, y esto que dices y las otras, que el Stephen Hawking es de la corriente que yo ahora diré, que todas las realidades, solo se hace una de realidad, pero las otras ¿dónde están? Hay una línea con Stephen Hawking, que es una persona perfectamente conocida, que dice las otras realidades están en otro mundo, que de aquí viene la teoría de muchos mundos o multiuniverso. Es donde están, es decir, ahora en otro mundo están dos personas como tú y yo, pero pues yo calvo y sin gafas y tú distinto y en otras circunstancias. O sea, todas las alternativas posibles existen. Esto, claro, no lo dice uno que escribe libros de ciencia ficción. Eso lo dicen científicos que se dedican a la mecánica cuántica. Evidentemente hay otros que dicen que no sabemos lo que pasa, como Penrose. Penrose dice, yo no creo que sea eso, creo que es que no sabemos qué pasa, ¿no? Pero bueno, esto, y después está toda el asunto de caos, es decir, ahora esto, ya te digo, vuelvo a insistir en que a partir de la mitad del siglo XX se desarrolló matemáticamente y físicamente y con muchos conocimientos, con Chatini, muchas personas con gran conocimiento, toda la teoría del caos, perturbaciones y la información, la configuración codificada, la información semántica que te he dicho, todo esto se está desarrollando muchísimo y aunque nosotros normalmente no nos enteremos, finalmente toda esa gente que trabaja en inteligencia artificial y que está desarrollando en base a estas cosas. Y entonces, claro, esto tiene una implicación filosófica que si el filósofo no conoce esos temas, puede estar pegando unas explicaciones y 2 y 3 y 4 libros y tú los leerás y dices, mire, esto es la idea suya, está haciendo unas explicaciones sobre ideas, pero es que estos lo hacen sobre hechos verificados físicamente. Puede ser, tal como tú
tú has dicho antes, que luego salga otra cosa y tumbe esto y, bueno, el científico reconocerá que se ha equivocado y tendrá que asumir otra tesis, ¿no? Y otra posición. Pero yo creo que Stephen Hawking, cuando habló de forma tan dura contra la filosofía que ha muerto, él se refería a eso que yo he dicho. Él se refería a eso. Lo que pasa es que los filósofos que lo criticaron, yo creo que no lo entendieron lo que quería decir. Sí, sin duda. De todas formas, la filosofía como materia de estudio, al menos a nivel histórico, al menos para llegar al público con el conocimiento de un tiempo en el que filosofía, astronomía y astrología eran todo uno, yo creo que sigue siendo importante. Sí, sí, no, bueno, mira, el Schrödinger, tengo aquí otra de esto, sí, lo que hemos hablado, lo que he dicho yo de Hawking no invalida que Schrödinger, el que creo que le dieron el premio Nobel por la ecuación de la función de onda, que es una de las cosas más importantes de mecánica cuántica. Él en un libro que tiene aquí, que me parece que es Mi concepción del mundo, dice, la supresión de la metafísica convierte al arte y a la ciencia en pétreos esqueletos sin alma. Muy bien expresado. Lo dice Schrödinger, otro del nivel de Hawking. Muy bien. Aunque introduce el concepto para algunos un poco inquietante, como es el concepto de metafísica. Es un concepto un poco profundo. La charla que estamos teniendo, estamos tocando temas de una profundidad muy grande. Tú puedes conciliar el sueño siendo consciente de los enormes misterios que nos rodean. Bueno, mira, a mí me gusta, por ejemplo, si he estado profundizado unos días, unas horas con un tema de estos que hemos hablado, me gusta dormirme pensando en ese tema, me da paz espiritual. Muy bien, muy bien. Incluso, o sea, diré. Y puede incluso que hayas llegado a alguna conclusión, es decir, puede ocurrir que como parte de este proceso de reflexión descubras algún aspecto de la idea que no habías visto en el primer momento. Bueno, yo lo que le doy mucha importancia y no le había tanto hasta ahora es el azar, es decir, la realidad. Si quieres después te he enseñado este libro, te puedo enseñar otro en donde abarca una complexión con muchos científicos. Hay una fundación Templeton americana que en Dinamarca, en la Universidad de Dinamarca, en Copenhague, hicieron una conferencia hace unos años, toda una serie de científicos, y después el Paul Davies, que es conocido, es un científico, publicó un libro, que yo te lo enseñaré y hablaré de todo eso. O sea, la realidad parece ser, desde un punto de vista no de idea, sino científico, que la realidad del universo y la nuestra transcurre en un lado por la forma aleatoria, las posibilidades estadísticas, el azar, las perturbaciones, y por el otro la redundancia, es decir, la seguridad. En la bioquímica humana hay muchos circuitos que están triplicados, por si falla uno va al otro. Dicen es que las cosas importantes están en redundancia, están duplicadas y triplicadas. Bueno, pues nosotros vamos por el medio, por un lado la aleatoriedad, la estadística, las posibilidades, y por otro la redundancia. Y la vida es así. Si cada uno analiza su vida y verá que desde un empleo, desde la boda, desde todo, siempre hay un factor de casualidad. La vida finalmente existe porque hay una casualidad que hace una variación o una perturbación cuántica que hace una modificación. Y a partir de esa modificación sale una cosa importante. Pues si los que nos están escuchando se fijan en él personalmente, en su vida, verán la cantidad de incertidumbre que ha habido y de aleatorio, o sea, de echar la moneda al aire, que tanto de empleos como de familia, como de salud. Oye, yo tengo compañeros que han muerto del COVID y uno murió porque fue a ver un amigo suyo que no sé qué, que no sé cuándo, y lo fue a ver porque tenía que ir a otro sitio, pero aquel día no pudo. A ver,
esto es aleatorio, o sea, se dio una circunstancia que le determinó la vida. Pues yo leyendo estos que hemos comentado, sí que, se tiene que aceptar pues la gran parte de aleatorio, de la gran parte de moneda cara o cruz que existe, porque si uno no se lo cree, solo tiene que mirar su vida. Uno ha tenido un accidente en coche por un asunto aleatorio, porque se paró a beber una Coca-Cola y entonces salió 5 minutos más tarde y tocó con un camión. Si no hubiera bebido la Coca-Cola. ¿Y por qué bebió la Coca-Cola? Porque tenía sed. ¿Y por qué tenía sed? Porque pues si fue a un sitio que no tenía que ir, que hacía mucho calor o tenía el termostato de casa estropeado. Todo esto es aleatorio. Esteban, ¿y esto tú lo puedes compatibilizar con algún tipo de sentimiento religioso? Bueno, este libro que te enseñaré, este libro te lo enseño ahora y así te enseño el libro de este. Paul Davies y Niels Henrik Gregersen. Información y naturaleza de la realidad. Information and the Nature of Reality. Muy bien. Vamos a hacer una cosa, Esteve. Vamos a después escribir los nombres de los libros que hemos mencionado, que han sido 3. Los pondremos aquí en el chat de Instagram. Si no es ahora, será en un momento durante el día de hoy. A ver, hay uno relativamente sencillo, que lo he puesto aquí porque de estos de Penrose yo los tengo casi todos, pero hay uno que es relativamente sencillo y es muy bueno. Seguramente la mitad de los que están viendo esto ya lo han leído, es este. Roger Penrose, La nueva mente del emperador. La nueva mente del emperador, del antiguo compañero de Stephen Hawking, de Roger Penrose. Muy bien. Sí. Nos has puesto lecturas interesantes para el mes de agosto, ¿eh? Sí, pues mira, ya tenéis 4 libros para leer. Muy bien. 4 libros. Esto que decía sentimiento religioso, sí. A ver, sí. Fíjate, la astronomía sí da el ovillo eso, cuántos hilos hay para tirar. Por eso yo digo que la astronomía, y lo explico así de forma efusiva, es todo, como que es que todo es parte de la cosmología. Bien, el sentimiento religioso, sí, te enseña eso, incluso leyendo antropólogos, que, a ver, hay una teología de algunos que he oído que dicen Dios puede ser información. Puede ser información. Lo que pasa, ¿qué pasa? Que nosotros la educación que hemos tenido, algunos pues ya no lo siguen, otros lo siguen, cada uno en esto es libre, pues nos han presentado como el simbolismo y el mito como una realidad. Es decir, cuando hablaban de Dios, utilizaban mitos y simbolismos, pero te lo explicaban como si aquello fuera eso. O sea, no es eso. Las religiones en general organizan una serie de sistemas para, según ellos, poder conectar con esa información. A ver, el universo consciente. Hay otro libro, pero no lo he para no calentarte la cabeza. Esa también es de un científico, hay la neurociencia en cuántica ahora también. Entonces, el concepto de Dios, si dices ese universo consciente, porque si esa computación que el rollo antes que he pegado sobre el universo desde una perspectiva de computación cuántica ha hecho a nosotros los que estamos ahora aquí, que somos conscientes, el universo tiene que ser consciente porque ha hecho algo consciente desde un punto de vista físico. Entonces, lo que le llaman el universo consciente, la teología le llama Dios. Pero yo puedo estar hablando de Dios sin decir la palabra Dios. Hablo a través del universo consciente. Entonces, yo personalmente, por descontado, cada uno piensa lo que cree y de esto. Pero a mí me gusta que una persona pueda defender sus ideas, pero con base profunda. No con sistemas
así prejuicios o lo que sea, ¿no? O sea, esto yo lo leí en este libro, en este libro lo veréis, del Paul Davies, porque hay unos teólogos que hablan, pero teólogos conectados con el mundo científico. Porque es que los teólogos tendrían que estar, o sea, esto que he hablado, los teólogos tendrían que poder intervenir, pero se han parado en la parte de la física, de la filosofía que criticaba a Stephen Hawking, y entonces la teología no ha evolucionado al nivel actual que tendría que haber evolucionado. Y esto es un problema. Y entonces, claro, entonces todo eso, esa amalgama que hemos estado hablando, evidentemente sí que te influye a nivel personal en tus creencias y en la manera de ver las cosas. Porque, te digo, la religión se ha enseñado con los símbolos y mitos como elemento final y físico, pero no como un elemento que utiliza, desde un punto de vista antropológico, la formación de religiones, que no es más que un sistema para conectar con ese universo consciente. A ver, tú no puedes conectar con ese universo consciente que hemos hablado porque es frío y seco y se te escapa. Entonces las religiones montan un sistema de poderse conectar, pero, pero es un medio. Tú puedes hablar de Dios sin nombrarlo, es decir, un universo consciente. O sea, entonces, claro, la mente tiene que estar muy abierta. Para las personas que nos están escuchando en esta fase de la charla, en el fondo estamos, Esteban, estoy percibiendo que estamos fomentando o cimentando la idea básica de lo que sería charla de hoy, que es la idea de un universo cuántico. Estamos viendo como disciplinas como la religión, la filosofía, incluso algunas partes, pues, posiblemente también la física, están intentando copar con una realidad cada vez más clara como es la computación cuántica. Es decir, parece que estamos descendiendo, pues algo que tú comentabas, ese árbol con ramificaciones, que debajo tenía la física, y debajo de la física estaba la matemática, y debajo de la matemática estaba la información. Así lo has escrito. Y da la impresión de que estamos ahora dando una nueva vuelta a esa descripción, estamos llegando al fondo de la cuestión, estamos llegando a proporcionar una idea que yo creo que es muy buen resumen de lo que estamos hablando, y es la importancia que tiene en que seamos conscientes de la naturaleza cuántica de nuestro mundo. Exacto. Pues es un tema muy interesante. Lo que pasa es que ya puedes imaginar que el tiempo, por más que sea grande, muchas veces es limitado. A mí me gustaría mucho que la charla que hemos tenido la prolongáramos. Y espero poder hacerlo en el futuro. Pero por el momento lo único que me gustaría es, cuando acabemos esta charla, pondremos en el grupo los libros que has comentado como lectura de verano. Una lectura de verano que va a ser especialmente agradable, ¿no? Estas noches calurosas, las que todavía se percibe en el ambiente esta angustia coyuntural de esta pandemia, que muchas veces nos hace angustiar, nos hace pensar que vivimos en un mundo concebido para nuestro sufrimiento, nuestra tortura. Esta lectura, este tipo de lecturas puede que nos sirvan para abrir la mente. Unas cosas que querías tú también comentar era precisamente la importancia de este conocimiento de la educación infantil, de la educación de los niños. Sí, bueno, aquí, y el punto también más bien era de la cantidad que tenemos ahora de información, incluso por nosotros, tal como contaba el otro día que tienes internet, pero ya me he servido porque yo tenía aquí más libros, aún tengo 4 o 5 más, pero no quiero empachar. Pero, a ver, cuando buscas en internet es espectacular y encuentras publicaciones científicas. Pero yo te podría decir que, por ejemplo, estos libros que he comentado, claro, aquí está ordenado y empieza con un orden. Y en Internet, a lo mejor un escrito o lo buscas en la Wikipedia y lo ha escrito un científico de alto nivel y empieza ahí con unas palabras, o si buscas algo cuántico ahí con unas fórmulas y una complicación que no te da. Y en cambio, si coges otros libros que ya lo da lo que tienes que coger son, pienso yo, son estos libros editados por personas de nivel como el Stephen Hawking o como este otro que te he dicho, el Paul Davies o bien el Seth Lloyd,
que lo tienen ordenado y dicen, bueno, esto yo no voy a calentar la cabeza con gente que no esté muy preparada porque no lo leerán. Y entonces todos los capítulos ya están ordenados y van subiendo. Claro, esto en Internet, bueno, puedes fotocopiar el libro en Internet, pero normalmente no lo encuentras. Encuentras artículos y de fondo y muy especializados, pero claro, no están organizados como un libro. Por eso estos libros que te he dicho, bueno, seguramente que esto de la mente del emperador lo tienen, los otros quizá no. Y si los tienen, yo te puedo decir que estos los compro siempre por Amazon. ¿Por qué por Amazon? Hombre, porque voy a una librería, le pido un libro de estos y me dicen, ya te lo pediremos, y al cabo de un mes no ha llegado. Yo lo pido por Amazon y a los 3 días lo tengo aquí. Porque, por ejemplo, estos que están en inglés venden de Estados Unidos o de Inglaterra, no los tienen aquí en España. Claro, claro, claro. Claro, claro. Muy bien, es un tema importante. Yo quería puntualizar, la gente que utilice Wikipedia como fuente de información, sin duda ninguna Wikipedia es un tesoro de información, pero han de ser conscientes de que la información también a su vez es cuántica, en el sentido de que el mismo artículo puedes verlo en diferentes idiomas y en diferentes idiomas la aproximación es diferente. Si miras un artículo sobre la función de onda en alemán, en francés o en español, probablemente los enfoques sean muy diferentes. Y hoy en día, gracias a la facilidad para traducir automáticamente artículos, una capacidad que, por cierto, cada día es más sofisticada y espectacular, hoy podemos acceder a esa información, podemos ver el mismo artículo en varios idiomas desde distintas perspectivas. Eso es una ventaja que antes no teníamos. Pero el problema que comentamos ayer contigo, preparando esta charla, era que tanta facilidad de encontrar información facilitaba también que un individuo tipo, como nosotros, pudiera limitarse a leer aquello que está de acuerdo con sus prejuicios. Con lo cual estábamos dando nacimiento a una verdadera generación de, vamos a llamarlo, ignorantes digitales, en el sentido de personas que acaban nutriéndose solamente de aquello que corresponde con sus prejuicios. Y estamos encontrando un resurgimiento de movimientos que creíamos, sinceramente, lo pasado, como la tierra plana o las vacunas, cualquier cosa. Estamos viendo un resurgimiento de un montón de movimientos que parece que sean contrarios a la razón. Y además, curiosamente, nacen en un mundo donde la información, como tú bien dices, está al alcance de cualquiera, una cantidad de información prácticamente ilimitada. Así que es importante el punto que has hecho sobre la necesidad de escoger las fuentes de información. Y en particular, gente, digamos, en una reputación más que contrastada como Paul Davies y el resto de científicos. También hay muy buenos en nuestro país que dedican parte de su tiempo a la divulgación, que siendo profesionales divulgan parte de... No es imprescindible, tenemos grandes profesionales que no hacen divulgación. Y tenemos grandes divulgadores, como por ejemplo, podría ser el caso tuyo, un divulgador muy pasional y muy competente, que no son investigadores o que no son científicos profesionales, pero que divulgáis muy bien. Así que en un universo tan complejo es importante escoger bien las fuentes y escoger buenos divulgadores que, aunque no estén en ciencia de vanguardia, tengan la capacidad de filtrar lo que reciben con un espíritu crítico y hacerlo de una forma ordenada, concisa, precisa, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es lo que hablar contigo me ha proporcionado esta sensación, ¿no? De que tú eres una de esas personas que cuando explica las cosas primero las has comprendido bien, las has intentado asimilar y después intentas transmitirlas junto con la pasión a la gente que te escucha. Y eso es una de las grandes maravillas que estoy percibiendo en este grupo de charlas, ¿no? Con gente como tú. Esa capacidad que tenéis para coger esta información, que es compleja, porque luego me parece que la física relativista y la cuántica son las cosas más complejas que hay, y cómo lo convertís verdaderamente en algo hermoso de escuchar y en algo que nos da que pensar. Pues, Esteban, unas cosas que siempre le digo a los invitados es que no quiero cansarlos, no quiero quemarlos, y lo que quiero es invitarlos a tener un contacto en el futuro, a volver a contactar contigo para continuar estando a tu lado en este descubrimiento que estás haciendo, y nosotros queremos también ser partícipes, queremos aprender con la gente con la que estamos, que ellos aprendan con nosotros y nosotros contigo,
sobre este momento, que yo creo que es un momento de crisis, pero también un momento fascinante de la física. Sí, 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 muy bien, de acuerdo, totalmente. Es un honor poder colaborar con vosotros, porque lo que dices, lo bonito es poder, lo que yo he podido recopilar de esta gente seria, verificada, poderlo exponer para que otros puedan participar, lo puedan oír y puedan opinar. Eso es lo bonito, no quedárselo uno. Muy bien. Muy bien. Las preguntas, Arnau Serra, vamos acabando respondiendo preguntas de la gente que nos ve. Me preguntan qué formación tienes. Es ¿Qué? ingeniero industrial. Bueno, yo me he dedicado más bien a la energía, sí, bueno, y a la electricidad y todo esto, pero bueno. Muy bien. Bueno, se trata de la facilidad de trabajar con números, así que es una cosa que ya suponíamos. Pues si no hay más preguntas por parte de la audiencia, ya saben todos que esta grabación, esto que estamos haciendo, ha quedado automáticamente grabado y está grabado a partir de ahora para poder ser visto por el canal de YouTube y también Instagram. YouTube no es automático, YouTube está disponible en una hora, pero Instagram sí que está disponible automáticamente ahora. Y podemos poner comentarios. En esos comentarios aparecerán el título de los libros que nos has enseñado y alguno más que quieras tú añadir a la lista para que la gente que vea esta grabación ahora o más adelante tengan esta información. Está bien, pues. Bueno, aquí hay una Biblia del Penrose, pero, a ver, es un tocho, es la recopilación de toda la ciencia. Yo me asusté, a ver, pude entender algo y se lo llevé a un amigo mío de matemáticas y me dice, oye, aquí en este libro está toda la carrera de matemáticas, necesitan 10 libros aparte de este. Lo que pasa es que la editorial no lo publicó. Al Penrose dice, pero es que aquí hay temas de primero de exactas y del quinto de exactas y además doctorados en física. Pero bueno, es la enciclopedia de Penrose. Este señor ya tiene 90 años y ese libro lo ha visto todo el mundo, incluso se creó una web de los problemas matemáticos que pone aquí y había contestaciones de Inglaterra, de la India, de Estados Unidos, de Alemania, de gente, de chicos pues que habían hecho las carreras estas y bueno, yo supongo, este es muy conocido, lo pondré aquí, es la Biblia, esta está todo el saber, o sea, está todo el saber aquí. Roger Penrose, El camino a la realidad. Muy bien. Esteve, tenemos... Este supongo que lo habéis leído. Este supongo que lo habéis leído, que es El gran diseño. Me parece que es el último que hizo Hawkins. Muy bien. Muy bien, vamos a hacer la lista y vamos a ponerla en el chat. Sí, después hay uno de estos días. Bueno, es que esto de matemáticas. Yo creo que estos que te he enseñado, Este del Penrose casi no me atreví a ponerlo porque a lo mejor alguien se cabrea cuando se lo compra. Pero bueno, es que yo le dije a algunos amigos míos, oye, compra este libro porque este señor se morirá porque tiene 90 años y ese libro después no lo reeditarán a lo mejor. Cómpralo. Si puedes, porque aquí está todo. Incluso todo, mecánica quant, todo. Y yo digo, hombre, cómpralo porque es que a veces de estos libros, si solo de unos capítulos puede sacar bastante, algunas cosas. Oye, puede valer 45 euros, pero ya justifica el precio. O sea, es que lo que dice este libro y este señor, o al menos sabrás que existen estos temas. Muy bien. ¿Sabes qué quiero decir? Este que te he dicho de la nueva mente del emperador es lo mismo, pero en simplificado. Es el primero que hizo este señor, que se tradujo al castellano. Y ese de cosmología físico, claro, esto es de universidad. Este libro que te he enseñado antes, que lo hemos visto, de Jordi Cepa, este es bueno, sí, de los que escuchan, este es de universidad. Pero bueno, hay un capítulo 2 al principio que es muy general, que explica muy bien la radiación, el Z, cómo es, el factor de escala. A ver, yo creo, es que estos libros por lo que valen es una joya, es que estos libros son, es que no vale
100 euros. Todos estos libros son mucho más baratos. Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos gran cantidad de cosas con las que entretenernos este verano. El debate sigue. Sabes que tenemos un grupo de WhatsApp. Estás, por supuesto, invitado a formar parte de él. Es un grupo muy activo. A veces, por momentos, es incluso hasta un poquito demasiado activo. Pero, por supuesto, estás invitadísimo a formar parte del grupo porque el debate sigue. Vamos a cortar ahora aquí la comunicación, agradeciéndote la amabilidad que has tenido con nosotros esta tarde. Pero que sepan todos nuestros oyentes y sepas tú también que el debate sigue. El universo no se cierra, no se para. Y nosotros tampoco. Pues nada más, solamente agradecerte de nuevo la charla que hemos tenido, que ha sido agradabilísima. Hemos tocado temas que normalmente van más allá de los ámbitos de los aficionados, pero lo has hecho de una forma muy pragmática y muy deliciosa. Así que mil gracias por el tiempo y, como te digo, el debate sigue. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros por escucharme y poder compartir esa charla con vosotros. Muchas gracias. Muy bien, un abrazo. Vale. Gracias. Vale.